Brindis por la modernidad. Este modernismo subyace a los modelos de modernización que los científicos sociales estadounidenses de la posguerra, trabajando a menudo para gobiernos pródigos y con subsidios de apoyo, desarrollaron para exportar al tercer mundo. Aquí, por ejemplo, hay un himno a la fábrica moderna, compuesto por el psicólogo social Alex Ingalls. Una fábrica dirigida por políticas modernas de dirección y personal proporcionará a sus trabajadores un ejemplo de comportamiento racional, balance emocional, comunicación abierta y respeto a las opiniones, los sentimientos y la dignidad del trabajador, que puede ser un ejemplo poderoso de los principios y prácticas de la vida moderna. Los futuristas deplorarían la baja intensidad de esta prosa, pero seguramente estarían encantados con la visión de fábrica como ser humano ejemplar que los hombres y mujeres deberían tomar como modelo para sus vidas. El ensayo de Ingalls se titula The Modernization of Man y se propone demostrar la importancia del deseo y la iniciativa humana en la vida moderna. Pero su problema, y el problema de todos los modernismos en la tradición futurista, es que al jugar las máquinas y los sistemas mecánicos todos los papeles principales que así como la fábrica es el tema de la cita superior, al hombre moderno le queda muy poco por hacer, tan solo adaptarse. Si nos vamos al polo opuesto del pensamiento del siglo XX, a aquel que da un no decisivo a la vida moderna, encontramos una visión sorprendentemente similar a la de los futuristas. En el auge de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, escrito en 1904 por Max Weber, todo el poderoso cosmos del orden económico moderno es considerado como una jaula de hierro. Este orden inexorable, capitalista, legal y burocrático, determina el destino del hombre hasta que se queme la última tonelada de carbón fosilizado. Marx y Nietzsche y Tocqueville, Carlyle y Milly Kierkegaard y todos los otros grandes críticos del siglo ya entendieron también los modos en que la tecnología moderna y la organización social determinaban el destino del hombre. Pero todos pensaban que los individuos modernos tenían la capacidad suficiente para entender su destino y luchar contra él. Por tanto, incluso en medio de un presente desdichado, podían imaginar un futuro promisorio. Los críticos de la modernidad del siglo XX carecen casi por completo de esta simpatía por, y fe en, sus semejantes modernos. Para Weber, sus contemporáneos no son otra cosa que especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón, y esta carencia aparece en la ilusión de que se ha alcanzado un nivel de desarrollo nunca antes obtenido por la humanidad. Así, la sociedad moderna no solo está encerrada en una jaula, sino que toda la gente que está dentro vive determinada por sus rejas. Somos seres sin espíritu, sin corazón, sin identidad personal o sexual. Esta carencia aparece en la ilusión de lo que ella ha logrado, casi podríamos decir sin ser. Aquí como en las formas tecnopastorales y futuristas del modernismo, el hombre moderno como sujeto y como ser viviente capaz de respuesta, juicio y acción en y sobre el mundo, ha desaparecido. Irónicamente, los críticos del siglo XX de la jaula de hierro adoptan la perspectiva de los guardianes de la jaula. Como los que están dentro carecen de libertad interior o de dignidad, la jaula no es una prisión, solo les proporciona el vacío que anhelan y necesitan. Weber tuvo poca fe en su pueblo, pero todavía menos en sus clases gobernantes, ya fueran aristocráticas o burguesas, burocráticas o revolucionarias. Así su posición política por lo menos en los últimos años de su vida fue un liberalismo perpetuamente en pie de lucha. Pero cuando la distancia y el desprecio de Weber por los hombres y mujeres modernos se separaron de su escepticismo y su perspectiva crítica, el resultado fue una política muy a la derecha de la política propia de Weber. Muchos pensadores del siglo XX vieron las cosas de este modo: las masas hormigueantes que nos presionan en la calle y el Estado no tienen una sensibilidad, espíritu o dignidad como la nuestra. No es absurdo, entonces, que estos hombres masa, hombres huecos, debieran tener no solo el derecho a gobernarse sino también, a través de sus mayorías, el poder para gobernarnos? En las ideas y gestos intelectuales de Ortega. Spengler, Maurras, T.S. Eliot y Alan Tate, vemos cómo los mandarines modernos y los supuestos aristócratas de la derecha del siglo XX se apropian, distorsionan y magnifican la perspectiva neolímpica de Weber. Lo más sorprendente y perturbador es el grado en que esta perspectiva prosperó entre algunos de los demócratas de la reciente nueva izquierda. Esto es lo que sucedió, por lo menos durante un tiempo, a finales de la década de 1960, cuando el hombre unidimensional de Herbert Marcuse se convirtió en el paradigma dominante del pensamiento crítico. Según este paradigma, tanto Marx como Freud son obsoletos,
El estado de administración total no solo abordó las luchas sociales y de clase, también los conflictos y contradicciones psicológicas. Las masas no tienen yo ni ello, sus almas están desprovistas de tensión o dinamismo interno, sus ideas, sus necesidades, incluso sus sueños no les pertenecen. Sus vidas interiores están totalmente administradas, programadas para producir exactamente esos deseos que pueden satisfacer el sistema social y nada más. Los pueblos se reconocen a sí mismos por sus mercancías, encuentran su alma en sus automóviles, aparatos de sonido, casas de 2 pisos, equipos de cocina. La modernidad está constituida por sus máquinas, de las que los hombres y mujeres modernos son metas reproducciones mecánicas. Este es un refrán familiar al siglo XX que comparten tanto los que aman al mundo moderno, como los que lo aborrecen. También es un disfraz de la tradición moderna del siglo XIX en cuya órbita decía moverse Marcuse, la tradición crítica de Marx y Hegel. Invocar a estos pensadores mientras se rechaza su visión de la historia como una actividad inquieta, una contradicción dinámica, una lucha y un progreso dialécticos, significa retener poco menos que sus nombres. Mientras los jóvenes radicales de la década de los 60 luchaban por cambios que permitieran a la gente controlar sus vidas, el paradigma, unidimensional, proclamaba que ningún cambio era posible y que estas gentes ni siquiera estaban realmente vivas. A partir de este punto se abrieron 2 vertientes. Una era la búsqueda de una vanguardia totalmente fuera de la sociedad moderna, el sustrato de náufragos y extranjeros, explotados y perseguidos por otras razas y otros colores, desempleados e inútiles. Estos grupos, de los guetos de Estados Unidos o las cárceles del tercer mundo, podían clasificarse como la vanguardia revolucionaria por permanecer supuestamente intacta al beso de la muerte de la modernidad. Por supuesto, esa búsqueda está condenada a la futilidad. Nadie está o puede estar fuera del mundo contemporáneo. Para los radicales que entendieron esto, aunque se tomaran en serio el paradigma unidimensional, lo único que quedaba era la esterilidad y la desesperación. La atmósfera volátil de la década de los 60 generó un cuerpo enorme y vital de pensamiento y controversia sobre el significado último de la modernidad. Gran parte de lo más interesante de este giró alrededor de la naturaleza del modernismo. El modernismo de los años 60 puede dividirse aproximadamente en 3 tendencias, basadas en sus actitudes hacia la vida moderna como un todo, afirmativa, negativa y apartada. Esta división puede sonar muy drástica, pero las actitudes recientes hacia la modernidad tienden, de hecho, a ser cada vez más drásticas y simples, menos sutiles y dialécticas que las del siglo pasado. El primero de estos modernismos, el que lucha por alejarse de la vida moderna, lo defendieron enérgicamente Roland Barthes en la literatura y Clement Greenberg en las artes visuales. Greenberg alegaba que el único interés legítimo del arte modernista era el arte mismo. Además, el único enfoque correcto de un artista en cualquier forma o género determinado será la naturaleza y los límites del género. El medio es el mensaje. Así, por ejemplo, el único sujeto permisible para un pintor modernista era lo plano de la superficie, lienzo, etc., en la que se realiza la pintura, ya que lo plano es único y exclusivo del arte. El modernismo era, entonces, la búsqueda de un objeto de arte puro, cuya referencia fuera el mismo. Y eso era todo, no existía una relación propia entre el arte moderno y la vida social moderna. Barthes sitúa esta ausencia bajo una luz positiva, heroica. El escritor moderno le da la espalda a la sociedad y se enfrenta al mundo de los objetos sin pasar por ninguna de las normas de la vida social o de la historia. El modernismo surge así como un gran intento por liberar a los artistas modernos de las impurezas y vulgaridades de la vida moderna. Muchos escritores y artistas e incluso críticos de arte y literatura agradecen a este modernismo el establecer la autonomía y dignidad de sus vocaciones. Sin embargo, muy pocos artistas o escritores modernos se han quedado con este modernismo por mucho tiempo. Un arte sin sentimientos personales o relaciones sociales es propenso a la aridez después de un tiempo. La libertad que confiere es la libertad de una tumba hermosamente realizada y perfectamente sellada. Habla también la visión del modernismo como revolución permanente e interminable contra la totalidad de la existencia moderna. Era una tradición de tradición vencida, Harold Rosenberg, una cultura adversaria. Lionel Trilling, una cultura de negación, Renato Poggioli. La obra de arte moderna nos molesta con su agresiva estupidez, Leo Steinberg. Busca la destrucción violenta de todos nuestros valores, y le importa poco la reconstrucción del mundo que destruye.
Esta imagen adquirió fuerza y crédito conforme progresa la década de los 60 y se agitó el clima político. En algunos círculos, el modernismo se convirtió en una palabra clave para todas las fuerzas en conflicto. Esto obviamente tiene parte de verdad, pero deja muchas cosas de lado. Descarta el gran romance de la construcción, una fuerza crucial en el modernismo de Carlyle y Marx, Tatlin y Calder, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, Mark D. Subero y Robert Smithson. Descarta toda la fuerza positiva y conservadora de la vida que en los grandes modernistas está siempre relacionada con ataque y rebeldía, la alegría erótica, la belleza natural y la ternura humana de D. H. Lawrence, siempre atrapadas en un abrazo moral con su rabia y desesperación nihilistas, las figuras del Guernica de Picasso, luchando por mantener viva a la vida misma, al mismo tiempo que aúllan su muerte, los últimos coros triunfales de A Love Supreme de Coltrane, Alyosha Karamazov, en medio del caos y la angustia, besando y abrazando a la tierra, Molly Bloom llevando a su fin el arquetipo del libro modernista con un sí, dije sí quiero, sí. Aún hay otra dificultad en la idea del modernismo como un conjunto de problemas. Tiende a plantear un modelo de la sociedad moderna como si carcelera de problemas en sí misma. Elimina todos los disturbios ininterrumpidos de las relaciones sociales, la incertidumbre y agitación permanentes que fueron hechos básicos para la vida moderna durante 200 años. Cuando los estudiantes de la Universidad de Colombia se rebelaron en 1968, algunos de sus profesores conservadores describieron la acción como modernismo callejero. Supuestamente las calles tendrían que ser ordenadas y tranquilas pese a estar en el centro de Manhattan. Si la cultura moderna hubiera alejado a los jóvenes de ellas y los hubiera confinado a los salones de clase y las bibliotecas universitarias y a los museos de arte moderno. Si los profesores hubieran aprendido sus propias lecciones, recordarán que buena parte del modernismo Baudelaire, Boccioni, Joyce, Mayakovsky, Leger y otros se alimentó del problema real en las calles modernas y transformó su ruido y disonancia en belleza y verdad. Irónicamente, la imagen radical del modernismo como su versión pura ayudó a fomentar la fantasía neoconservadora de un mundo purificado de su versión modernista. El modernismo ha sido el seductor, escribió Daniel Bell en The Cultural Contradictions of Capitalism. El movimiento moderno interrumpe la unidad de la cultura, sacude la cosmología racional que subyace a la perspectiva burguesa del mundo como una relación ordenada entre el espacio y el tiempo, etcétera, etcétera. Si la serpiente modernista pudiera ser expulsada del jardín moderno, el espacio, el tiempo y el cosmos se enmendarían. Entonces, presumiblemente, volvería a una edad de oro tecnopastoral y los hombres y las asterisco. Máquinas unidos serían felices para siempre. La visión afirmativa del modernismo la desarrolló, en la década de los 60, un grupo heterogéneo de escritores, incluyendo a John Cage, Lawrence Alloway, Marshall McLuhan, Leslie Fiedler, Susan Sontag, Richard Poehler, Robert Venturi. Coincidió vagamente con el surgimiento del arte pop a principios de esa década. Sus temas principales eran que debemos despertar a la vida que estamos viviendo, Cage, y cruzar la frontera, cerrar la brecha, Fiedler. Esto significaba, en principio, romper con las barreras existentes entre el arte y otras actividades humanas como el entretenimiento y la tecnología industrial, la moda y el diseño, la política. También animaba a los escritores, pintores, bailarines, compositores y cineastas a trabajar juntos en las producciones y realizaciones de comunicación mixta que crearían artes más ricas y multivalentes. Para estos modernistas, que algunas veces se autodenominan posmodernistas, el modernismo de forma pura y el de rebelión eran ambos demasiado reducidos, demasiados hipócritas y demasiado limitantes para el espíritu moderno. Su ideal era abrirse a la inmensa variedad y riqueza de las cosas materiales e ideas que trajo consigo el mundo moderno. Trajeron nuevos aires e ingenuidad a un ambiente cultural que en la década de los 50 se había vuelto insoportablemente solemne, rígido y cerrado. El modernismo pop recreó la apertura hacia el mundo, la generosidad de algunos grandes modernistas del pasado: Baudelaire, Whitman, Apollinaire, Mayakovsky, William Carlos Williams. Pero si este modernismo igualó su simpatía imaginativa, en cambio nunca aprendió a rescatar su tono crítico. Cuando un espíritu creativo como John Cage acepta el apoyo del Shah de Irán y realiza espectáculos modernistas a pocos kilómetros de donde gritan y mueren muchos prisioneros políticos, el fracaso de la imaginación moral no es solo suyo.
El problema fue que el modernismo pop nunca desarrolló una perspectiva crítica que esclarecieron el punto en el que debía detenerse la apertura hacia el mundo moderno, y el punto en que el artista moderno tiene que ver y decir que algunos poderes de este mundo deben desaparecer. Todos los modernismos y antimodernismos de la década de los 60 se estropearon severamente, pero su clara plenitud, junto con su intensidad y viveza de expresión, generaron un idioma común, un ambiente vibrante, un horizonte compartido de experiencia y deseo. Todas estas visiones y revisiones de la modernidad fueron orientaciones activas hacia la historia, intentos por relacionar el presente turbulento con un pasado y un futuro, por ayudar a los hombres y a las mujeres de todo el mundo contemporáneo a sentirse cómodos. Todas estas iniciativas fracasaron, pero surgieron de una grandeza de visión e imaginación, y de un deseo ardiente por disfrutar el día. La ausencia de estas generosas visiones e iniciativas fue lo que hizo de los 70 una década tan estéril. En la actualidad casi nadie acepta las grandes relaciones humanas que representa la idea de modernidad. Por lo tanto, el discurso y la controversia sobre el significado de la modernidad, tan vivos hace una década, han dejado virtualmente de existir. Muchos intelectuales se han sumergido en el mundo del estructuralismo, un mundo que simplemente borra del mapa la cuestión de la modernidad junto con todas las cuestiones sobre el ser y la historia. Otros adoptaron una mística del posmodernismo, que se esfuerza por cultivar una ignorancia de la historia y la cultura modernas y habla como si todo el sentimiento, la expresión, el juego, la sexualidad y la comunidad humana solo fueran inventos o de los posmodernistas desconocidos, incluso inconcebibles, hasta la semana pasada. Mientras tanto, los científicos sociales, aturdidos por los ataques críticos a sus modelos tecnopastorales, eludieron la tarea de construir un modelo que pudiera ser más válido para la vida moderna. En vez de eso, dividieron a la modernidad en una serie de componentes separados: su industrialización, edificación del Estado, urbanización, desarrollo de mercados, formación de élites, y resistieron los intentos por integrarlos en un todo. Esto los liberó de generalizaciones extravagantes y vagas, pero también del pensamiento que debía comprometer sus obras, y su lugar en la historia. El eclipse del problema de la moderna y propias vidas ya en los años 70 significó la destrucción de una forma vital de espacio público. Aceleró la desintegración de nuestro mundo en una colección de grupos de material privado e interés espiritual, viviendo en mónadas sin ventilación, mucho más aislados de lo que debemos estar. Casi el único escritor de la década pasada que tiene algo sustancial que decir sobre la modernidad es Michel Foucault. Y lo que tiene que decir es una serie interminable, agudísima de variaciones sobre los temas weberianos de la jaula de hierro y la incapacidad humana cuya alma está conformada para adaptarse a las rejas. Foucault está obsesionado con las prisiones, los hospitales, los asilos, con lo que Irving Goffman llamó instituciones totales. A diferencia de Goffman, sin embargo, Foucault niega la posibilidad de cualquier tipo de libertad, ya sea fuera de esas instituciones o dentro de sus intersticios. Las generalizaciones de Foucault devoran cualquier otra faceta de la vida moderna. Él desarrolla estos temas implacablemente, y, con adornos sadistas, encajando sus ideas en los lectores como barras de hierro, girando cada dialéctica en nuestra carne como si fuera una nueva vuelta de tuerca. Foucault reserva su desprecio misviolento a la gente que se imagina que la humanidad moderna puede ser libre. ¿Creemos sentir un ataque espontáneo de deseo sexual? Solamente nos mueven las modernas tecnologías de poder que toman a la vida por objeto, conducidas por el despliegue de sexualidad mediante el poder, en su control sobre los cuerpos y su materialidad, sus fuerzas, sus energías, sensaciones y placeres. ¿Acaso actuamos políticamente, derribamos tiranías, hacemos revoluciones, creamos constituciones con el fin de establecer y proteger los derechos humanos? Regresión jurídica a las épocas feudales, porque las constituciones y los actos de derecho son solo las formas que hacen aceptable un poder esencialmente normalizador. ¿Usamos la mente para desenmascarar la opresión como parece intentarlo Foucault? Inútil, porque todas las formas de investigación de la condición humana tan solo trasladan a los individuos de una autoridad disciplinaria a otra, y por lo tanto solo se suman al triunfante discurso del poder. Cualquier crítica suena hueca, porque el crítico está en la máquina panóptica, cercado por los efectos de poder que nosotros mismos atraemos, porque somos parte de su mecanismo. Después de estar sujetos durante un tiempo, nos damos cuenta de que no hay libertad en el mundo de Foucault, porque su lenguaje forma un tejido sin costuras, una jaula mucho más hermética de lo que Weber hubiera soñado,
en la que ninguna vida podría germinar. El misterio reside en por qué tantos intelectuales quieren ahogarse allí junto con él. La respuesta, creo, es que Foucault ofrece a toda una generación de refugiados de la década de los 60, un pretexto histórico mundial para el sentimiento de pasividad y desamparo que nos invadió a tantos en los años 70. No tiene ningún sentido tratar de resistir las opresiones e injusticias de la vida moderna, ya que incluso nuestros sueños de libertad solamente endurecen las argollas de nuestras cadenas. No obstante, una vez que comprendemos la futilidad total de todo eso, por lo menos podemos relajarnos. En este estéril contexto, quiero dar vida una vez más al modernismo dinámico y dialéctico del siglo XIX. Un gran modernista, el poeta y crítico mexicano Octavio Paz, lamentó que la modernidad cortada del pasado y lanzada hacia un futuro siempre inacible, vive al día, no puede volver a sus principios y así, recobrar sus poderes de renovación. El argumento de este ensayo es que, de hecho, los modernismos del pasado pueden darle sentido a nuestras propias raíces modernas, raíces que se remontan a unos 200 años. Pueden ayudarnos a relacionar nuestras vidas con las vidas de millones de gentes que viven el trauma de la modernización a miles de kilómetros de distancia, en sociedades radicalmente diferentes de la nuestra, y con millones de gentes que la vivieron hace un siglo o más. Pueden ilustrar las fuerzas contradictorias y las necesidades que nos inspiran y atormentan, nuestro deseo de estar arraigados a un pasado social y personal estable y coherente. Y nuestro insaciable deseo de crecimiento, no solo de crecimiento económico, sino crecimiento en experiencia, placer, conocimientos, sensibilidad que destruye tanto los paisajes físicos y sociales de nuestro pasado, como nuestros vínculos emocionales con esos mundos perdidos. Del mismo modo, destruye nuestras alianzas desesperadas con grupos étnicos, nacionales, de clase y sexuales, que esperamos nos den una identidad firme, y la internacionalización de la vida diaria, de nuestra ropa y cosas del hogar, nuestros libros y música, nuestras ideas fantasías que difunden nuestras identidades por todo el globo. Destruye nuestros deseos de abrazar las posibilidades ilimitadas de la vida y la experiencia modernas que arrasan con todos los valores, las fuerzas sociales y políticas que nos empujan a conflictos explosivos con otra gente y otros pueblos, incluso mientras desarrollamos una sensibilidad y una simpatía más profundas hacia nuestros enemigos y llegamos a darnos cuenta, algunas veces demasiado tarde, de que después de todo se parecen mucho a nosotros. Experiencias como estas son las que nos unen al mundo moderno del siglo XIX, un mundo en el que, como dijo Marx, todo está impregnado de su contrario y todo lo que es sólido se evapora en el aire. Un mundo en el que, como dijo Nietzsche, está el peligro, madre de la moral y gran peligro, que se desplaza hacia el individuo, hacia lo más cercano y lo más querido, hacia la calle, hacia nuestros propios hijos, nuestro corazón, nuestros rincones más secretos del deseo y la voluntad. Las máquinas modernas han cambiado mucho en los años transcurridos entre los modernistas del siglo XIX y nosotros, pero el hombre y la mujer modernos, tal como los vieron Marx, Nietzsche, Baudelaire y Dostoyevsky, solo hasta ahora empiezan a entrar de lleno a lo suyo. Marx, Nietzsche y sus contemporáneos experimentaron la modernidad como un todo en un momento en el que solo una pequeña parte del mundo era verdaderamente moderna. Un siglo después, cuando los procesos de modernización engendraron una red a la que nadie, ni siquiera en el rincón más apartado del mundo, puede escapar, los primeros modernistas nos pueden enseñar muchas cosas, no tanto de su época como de la nuestra. Hemos olvidado las contradicciones que tuvieron que resolver con un esfuerzo exhaustivo en cada momento de su vida diaria, con el fin de vivir. Paradójicamente, resulta que estos primeros modernistas de la modernización y el modernismo pueden constituir nuestras vidas, pueden entendernos mejor de lo que nos entendemos nosotros mismos. Si pudiéramos hacer nuestras sus visiones, y usar sus perspectivas para ver nuestros propios ambientes con nuevos ojos, veríamos que hay más profundidad en nuestras vidas de lo que creemos. Sentiríamos una comunidad con la gente de todo el mundo que luchó contra los mismos dilemas que nosotros. Y volveríamos a estar en contacto con la cultura modernista sorprendentemente rica y vibrante que se desarrolló con estas luchas, una cultura que contiene vastos recursos de fuerza y salud, si la reconocemos como propia. Puede resultar, entonces, que retroceder sea una manera de ir hacia adelante, que recordar los modernismos del siglo XIX nos dio la visión y el coraje para crear los modernismos del XXI. Este acto de memoria puede ayudarnos a llevar al modernismo a sus raíces, para que pueda alimentarse y renovarse, con el fin de enfrentar las aventuras y los peligros del futuro.
Apropiarse de las modernidades del ayer puede ser a la vez una crítica a las modernidades de hoy y un acto de fe en las modernidades y en el hombre y la mujer modernos, de mañana y pasado Mariana. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.